Bueno, los 100 días de Donald Trump tras su vuelta a la Casa Blanca han estado marcados por una serie de reformas que han traído nuevas batallas legales entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Entre ellas las concernientes a la migración y la deportación de personas migrantes, que han llevado incluso a la detención temporal de una jueza de Milwaukee. Para analizar este contexto vamos a hablar hoy con Rodrigo Valvanera Garza. Él es politólogo y máster en ciencia política en la American University. En primer lugar, gracias por estar con nosotros. Quería empezar con el episodio de la detención de esta jueza por supuesta intromisión a la justicia en el caso de la detención de un migrante. Yo no sé si se había visto algo similar anteriormente y qué precedente puede marcar en el país. Gracias, Rodrigo, a ti y a toda tu audiencia. Un saludo. Me parece de la mayor importancia la detención de la jueza Hannah Duggan en Milwaukee. Tiene precedentes, sí, a lo largo de la historia en Estados Unidos se había detenido a jueces, pero no en la historia reciente y sobre todo no de esta forma tan teatral, tan propagandística. Creo que tenemos que entender a Donald Trump como un animal de los medios, un animal propagandístico que entiende a la perfección la importancia de los simbolismos. No se fue contra cualquier juez o jueza, se fue contra una jueza de migración que estaba llevando un caso de migración. Y aparte de eso, hace todo un show alrededor de su detención. El director del FBI, Kash Patel, tuiteaba una foto la semana pasada con la jueza caminando afuera de la corte con esposada por la espalda, siendo detenida. El mensaje es de miedo, es meterle miedo al Poder Judicial y no es más que un simbolismo sobre el ataque sistemático que está llevando a cabo la administración de Trump contra el otro poder, el poder que le representa el mayor contrapeso hoy en día a la centralización de poder en el Ejecutivo, que es el Poder Judicial. Bueno, y hemos visto incluso a Marco Rubio, lo tengo aquí delante, en un tuit del Departamento de Estado, decir que, bueno, que tampoco va a compartir con un juez en algún momento información sobre política internacional, porque eso es directamente competencia del presidente de Estados Unidos. Yo quería preguntarle cómo entender la relación de Donald Trump con el estamento judicial en general, porque bueno, parecía que al final de su primer mandato pues teníamos bastante claro que había dejado atado que hubiera una mayoría de fiscales conservadores que pudieran serle favorables en un posible segundo mandato, pero ¿cómo entendemos ahora esta relación? Eso es cierto, hay muchísimos jueces, tanto en la Suprema Corte como en todas las escaleras jerárquicas del Poder Judicial, nombrados por Donald Trump durante su primer mandato, pero hay que recordar que no necesariamente porque Donald Trump los haya nombrado significa que tienen que obedecer o empatizar con todas las políticas de Donald Trump. Hemos visto a varios de los jueces sobre todo en el tema migratorio, contrarrestar y fungir como contrapeso a las iniciativas de deportación de Donald Trump. Y me parece que justamente el caso de la jueza Hannah Duggan en Milwaukee representa el simbolismo de atacar a cualquier juez por cualquier razón y con eso meterle miedo a los jueces. La semana pasada que platicaba en este mismo programa acerca del ataque de Trump a las universidades, decía que no es necesario el hecho de tener una represión física y tangible en las universidades, sino la simple amenaza de esa represión ya funge como un incentivo de autocensura para las universidades. Y aquí está pasando algo similar, porque no es necesario perseguir a absolutamente todos los jueces en Estados Unidos, pero con que tengamos unos casos simbólicos alrededor del país, ya es un incentivo, ya es una herramienta de represión, porque muchos jueces, consciente o inconscientemente, tomarán una pausa antes de dictar sentencia y dirán, ¿esto le molestará al Poder Ejecutivo, sí o no? Y el simple hecho de que el Poder Judicial, de que un juez, ya sea en la Suprema Corte o en un distrito local, se esté preguntando eso, ya es un foco rojo sobre la independencia del Poder Judicial en cara al Poder Ejecutivo.
Por tanto, ¿cree que hay un peligro real contra la separación de poderes en Estados Unidos o todavía los estamentos son demasiado fuertes? Pues mira, creo que se está poniendo a prueba el poder judicial y los contrapesos democráticos de Estados Unidos. Se pusieron a prueba desde el primer mandato de Donald Trump. Yo argumento que en el primer mandato resistieron y lo vimos sobre todo el 6 de enero del 2021, donde hubo un ataque frontal ante un proceso electoral. Y sí, ese día fue terrorífico, pero al final las instituciones pues resistieron y al final Joe Biden el 20 de enero del 2021 entró a la Casa Blanca. Ahorita mismo estamos viendo otra prueba letal específicamente contra el poder judicial. Estamos de acuerdo en que Estados Unidos pues es una de las democracias más longevas, pero eso no significa que pueda ser eterna. Y depende mucho de si pasa las primeras pruebas el poder judicial, qué tan lejos puede llegar Donald Trump, porque en los procesos de erosión democrática, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, cuando al autócrata se le deja cruzar la primera frontera, la primera línea roja, se vuelve una bola de nieve, en donde empieza a cruzar la segunda, la tercera, y luego es exponencial, ya nadie lo para. Y por eso es crucial que los jueces puedan resistir ante el embate de concentración de poder en el Ejecutivo. Bueno, pues si esta es una primera línea roja, ¿qué cree que podríamos ver a partir de ahora? ¿Cuáles serían las siguientes? Porque estamos hablando tan solo de 100 días en el poder. Pues mira, creo que una línea roja que ya se está cruzando mientras estamos hablando tú y yo fue el hecho de que hace 2 semanas la Suprema Corte de Justicia dictó sentencia de que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, debía hacer todo lo posible por regresar a Kilmar Abrego García, este migrante salvadoreño que fue deportado a la cárcel del Secot de El Salvador ilegalmente, cuando había un juez, un dictamento de un juez que decía que no se le podía deportar. La Suprema Corte, con un fallo unánime, 9-0, incitó al gobierno de Estados Unidos a regresarlo, y hoy mismo en la mañana Donald Trump dijo que sí, que él sí lo podía regresar, que él sí tendría el poder, pero que no quiere hacerlo. Lo dijo con todas sus letras. Y eso al final es desacatar una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos al borde, si no es que ya estamos, en una crisis constitucional en Estados Unidos, y eso debería de prender absolutamente todas las alarmas. Y si Donald Trump está haciendo básicamente lo que quiere pese a los dictámenes de la justicia estadounidense, parece además que su poder político actual está bastante bien asentado. ¿Podría haber algún tipo de sanción también por parte de, organismos internacionales, o es demasiado el poder que tiene Estados Unidos? La verdad es que yo creo que los organismos internacionales no le harían cosquillas a Estados Unidos. Ya vimos que en el primer día del mandato de Donald Trump, Trump se salió de la Organización Mundial de Salud, Trump se salió del Acuerdo de París. Así que tal vez en Latinoamérica o en otras regiones del mundo tenemos esta idea de que si nos sancionan otros países, las organizaciones internacionales, pues ahora sí que nos vamos a meter en terrenos inusitados, sobre todo económicamente. Estados Unidos podría sufrir en ciertos aspectos, sí, pero tiene la fortaleza para resistir yéndose solo, por la vía sola, como decimos en México. Pues Rodrigo Balvanera, desde México, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Un abrazo. Un abrazo de vuelta también. Nosotros volvemos en apenas unos minutos con mucha más información. Hacemos una breve pausa y volvemos con ustedes.